estos trabajos de campo. Después quiero agradecer a Gabriela, que tuvo la maravillosa idea de organizar esta exposición, que era un evento imprevisto, inesperado en realidad, y de muy buena calidad. Y hablaré un poco más de esto. Gracias, Gaby, porque realmente es un gran logro y yo creo que es importante. Y también quisiera agradecer a la comunidad de Chupícuaro y en particular a don Diego Mondragón Briones, director del Museo Fray Bernardo Padilla en Chupícuaro, en la comunidad de Chupícuaro, que nos apoyaron en todo. Vivimos con ellos en los pueblos durante las temporadas, pero vinieron a campo también, nos apoyaron con sus brazos a veces, con transporte, con alojamiento, con todo lo necesario, y llevamos una buena amistad después de tantísimos años. Y el proyecto de la exposición también nació de esta relación de amistad, con las invitaciones de don Diego a los aniversarios del museo, etc. Es en estas ocasiones que nació la idea del proyecto de la exposición, cuando nos encontramos con Gabriela. Entonces, bueno, después de tantos años, quiero subrayar la importancia de esta exposición, porque yo creo que es por primera vez una exposición científica sobre la cultura chupícuaro, que, como dijeron mis compañeros, fue una cultura muy importante para el centro norte de México, pero también para Mesoamérica, porque es la primera sociedad agrícola de la zona, es la primera sociedad compleja de la zona. Aparece con la cultura chupícuaro sociedades organizadas, con arquitectura monumental, con un sistema religioso, con una economía desarrollada, que tuvo vínculos tanto con el occidente de México, pero también con el centro de México, con Cuicuilco, bueno, pensamos Teotihuacán también al final. Y entonces es una cultura sumamente importante para la historia de Guanajuato, pero de todo el centro norte de México, y también en Mesoamérica, dijo Liz, porque es la primera cultura sedentaria de la zona, al igual de los olmecas para la Mesoamérica oriental. Entonces, desafortunadamente, por muchos años fue una cultura conocida únicamente por piezas que venían fuera de contexto, por la belleza de las piezas de cerámica. La zona donde nació la cultura chupícuaro fue saqueada desde los años 20. Entonces, y muy sistemáticamente, en los años 30, a partir de los 30 y hasta épocas recientes, la zona fue sumamente saqueada. Además, como saben, se construyó una presa en los años 40. Por piezas que venían de contexto. Afortunadamente teníamos materiales que venían de excavaciones de salvamento que se encuentran ahora conservadas en el Museo Nacional de Antropología, y unas de estas piezas están expuestas aquí. Son conjuntos muy importantes porque en aquel tiempo se encontraron 400 sepulturas con muchas ofrendas y que se siguen estudiando, porque son a veces sepulturas con muchísimas ofrendas, con 20 vasijas, figurillas, cuentas, ornamentos, instrumentos de música.
y entonces es un conjunto de material excepcionalmente rico que se sigue estudiando. Pero era más o menos los únicos materiales que venían de contexto. Como dijo Israel, hubo también excavaciones de Carlos Castañeda, con Yolanda Cano en La Virgen, hubo también los trabajos de Scholle Gorenstein en Acámbaro, en el Cerro del Chivo, unos trabajos de Florence. Bueno, no voy a hablar mucho de eso porque sería muy largo, pero faltaban datos para entender bien el desarrollo histórico de la cultura chiupicuaro, es decir, entender su historia, su trayectoria en el tiempo, y después para entender la manera en que la gente vivía en aquel tiempo y en las distintas épocas. Y yo creo que es lo que trata de enseñar la exposición, es estar cerca de la gente y mostrar cómo vivían, cómo se vestían, cómo peinaban su cabello, qué tipo de ornamento llevaban y por qué. Bueno, es tratar de acercarse de la gente, cuántos años vivían, si era patrilocal o matrilocal, es decir, la relación es entre hombres y mujeres. Tratar de tener ideas es muy complicado, pero por lo menos tratar, es decir, acercarse de la gente. Y yo creo que es uno de los logros de esta exposición. Entonces, en el transcurso de estos años, lo que hicimos con Veronique es tratar de entender mucho mejor la cronología por medio de las excavaciones. Nos costó, pero sí encontramos sitios con estratificaciones conservadas y pudimos también obtener fechamientos. Tenemos como 50 fechas hasta ahora, lo que es bastante, una muestra bastante aceptable. Y también encontramos sepulturas, y a pesar de que son pocas las sepulturas que encontramos en relación con las 400 que teníamos como ejemplo de los trabajos anteriores, pudimos determinar que sepultaban sus muertos a la manera del occidente, es decir, que unos miembros de la comunidad, no todos, pero unos iban sepultados en tumbas de tiro, que son, bueno, que se vuelven a encontrar en el occidente de México, pero que no existen en otras partes de Mesoamérica, y que pudimos entonces encontrar estas sepulturas. Y también lo que pudimos hacer son análisis de la composición isotópica de los huesos para saber lo que comían, porque estamos hechos de lo que comemos, y entonces podemos, analizando los huesos, conocer si comían carne, si comían pescado, si comían maíz, claro, el famoso maíz, lo que daban de comer a sus animales también. Y tuvimos unas sorpresas porque, por ejemplo, vimos que unos animales salvajes comían también mucho maíz, como conejos o venados. Entonces es unas formas de proto-domesticación. Y también lo que tomaban aguas de las fuentes termales que tienen una composición química muy particular, y entonces pudimos comprobar que tomaban aguas termales como aguas frescas. Bueno, un montón de datos que nos permiten acercarnos como decía para iniciar, de la vida de la gente en contextos históricos controlados. Entonces, para terminar, porque podría hablar de muchos temas,
También un tema en el cual trabajamos últimamente es el de tratar de entender por qué acabó la cultura chupícua, qué pasó, por qué durante el último siglo antes de Cristo empezaron, los sitios son mucho menos abundantes y hay una evolución, como dijo Israel, en la cerámica con innovaciones que tratamos de entender, y entonces es un tema muy complicado de estudiar. En un primer tiempo pensamos que hubo quizás eventos volcánicos que tuvieron consecuencias fuertes en la zona, como es el caso en la Cuenca de México, donde las erupciones fueron muy violentas entre 100 a.C. y 300 después de Cristo, y sabemos que tuvo consecuencias muy fuertes en la emergencia de Teotihuacán, y entonces pensábamos que quizás estos eventos volcánicos también tuvieron efectos en la zona de Chupícuaro, que hay volcanes en todas partes. No pudimos comprobar esta hipótesis hasta ahora, nos faltan datos precisos, entonces es siempre una hipótesis, pero no comprobada. Y la otra hipótesis es el papel de Teotihuacán en el fin de Chupícuaro, porque sabemos que después, en 200 después de Cristo, Teotihuacán tuvo una fuerte influencia en la zona donde trabajamos. Encontramos un sitio donde hay muchos tepalcates que vienen de imitados de Teotihuacán, pero unos que vienen también de Teotihuacán, que hay comanes, entonces quiere decir que comen a la manera de Teotihuacán, y entonces eso es la otra vía interpretativa para entender el final de Chupícuaro, quizás con el auge, la emergencia de Teotihuacán, la gente se fue de Chupícuaro, o bien por cuestiones económicas, cuestiones de circuitos de evolución dentro de las redes comerciales. Bueno, la gente se fue, no pensamos que hubo desastres con muertes, con guerras, etc. Pensamos que la gente se fue y que estas migraciones están al origen de muchos otros sitios en la zona, en particular a lo largo del Lerma y en el Bajío. Bueno, les agradezco. Y entonces, bueno, ahora van a descubrir todas estas informaciones en la exposición con bellísimas piezas, una bellísima museografía.